Vamos a iniciar, ¿vale? Oramos entonces. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias porque nos has permitido llegar a la segunda reunión. Es muy importante esta reunión, Padre, porque justo estamos ya caminando profundamente hacia el conocimiento de tu palabra. Padre, estamos invocando tu espíritu para que venga a nosotros, para que venga a cada casa, para que venga a cada hogar y esté con nosotros y nos acompañe, Padre, en este tiempo. Que sea tu espíritu quien hable profundamente a nuestro espíritu. Permítenos no recibir con nuestra cabeza lo que tiene que ser recibido del espíritu. Permítenos, Padre, que sea a través de nuestro espíritu que nazca la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó por mí y me dio la oportunidad de ser llamado Hijo de Dios. Padre, entregamos a ti este tiempo, que sea de grande bendición para pequeños, para grandes, que sea, Padre, algo especial, porque tú sabes el propósito de este tiempo. Gracias por los que ya están, por los que se van a agregar y por los que van a terminar viendo este video. Gracias, Padre. Ponemos todo en tus manos y te pedimos que tu Espíritu sea con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a entrar directamente con doctrina número 1. ¿Y cómo se llama la doctrina número 1? Perdón. Esta doctrina viene con Damaris Jiménez. Es un gusto tenerte, Damaris. Entonces, pues entramos de lleno. Agarren sus hojitas, sus plumas, su libro, su Biblia o su dispositivo y y creo que está todo listo. Todo está dispuesto para arrancar. Damaris, adelante. Gracias. Pues primero que nada, le doy gracias a Dios y al pastor por permitirme eh, primero tomar el curso y ahora compartirlo. No ha sido nada fácil, pero este, pues voy a platicarles un poco de lo que de lo que se quedó en mí y de lo que me impactó. ¿Sí me escuchan bien? Vale. Bueno, vamos a empezar. La doctrina uno se llama perdón y quiero platicarles que antes Dios no tenía una relación con el hombre como tal, o sea, directo, no porque Él no quisiera, Él siempre ha querido estar pues eh, con nosotros en una relación, pero nuestras actitudes o nuestras situaciones por las que pasábamos no lo permitían. Él solo tenía contacto o relación con la gente que no pecaba. Y pues antes no había algún hombre que no lo hiciera. Entonces, por eso antes existían como los sacerdotes, que por medio de ellos te acercaban a Dios. Supuestamente tenía que hacer algunas ciertas cosas para poder entrar a la presencia. Pero después, bueno, nosotros antes éramos pecadores, pero ahora por sencilla fe, ya no somos pecadores. Nosotros ya tenemos relación, contacto directo con él. Él, nosotros pasamos todo esto a Jesús y Jesús pasó su dimensión a mí. No sé si a ustedes también les hizo algo, pero a mí cuando dijeron eso fue como, wow, ¿en serio? Yo tengo todo lo que Dios tiene, yo puedo hacer lo que Dios hace. Entonces, para empezar, pues ya podemos, nosotros ya tenemos el acceso. Eh, También dice que en Romanos 3:23 dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. En- claro que eso no era el plan de Dios. Dios no quería que uno estuviera separado y él por allá y uno por acá. Dios quería que nosotros tuviéramos una vida gloriosa, impactante, abundante. Pero algo pasó que ya no logramos hacer eso. Mm, Pasó el pecado. Y
por si quieren anotar, pecado significa no lograr lo que Él tiene planeado para mí. Entonces, si nosotros no logramos lo que Él tenía planeado para nosotros, gracias al pecado. Y también hay una frase que dice, sin santidad nadie podrá ver a Dios, que es lo mismo que platicábamos, que no, como no había alguien que no hubiera pecado, que no tuviera pecado, Dios no podía tener relación con él. Y si no es 100% santidad, no es santidad. Y si yo no soy santo, entonces no podré tener fruto de la santidad. Si el pecado se trata de no lograr todo lo que tiene planeado para mí, entonces santidad ha quitado los límites de mí de una vez y para siempre. En el libro de Hebreos, al describir la obra de Cristo, utiliza 7 veces la frase de una vez y para siempre. No es como que tenemos que estarlo haciendo a cada rato, como antes en el Antiguo Testamento, que ahí sí lo tenían que hacer muchas veces. Ahora ya no. Este nuevo estado de santidad es de una vez y para siempre. Esto es lo que se me ha dado, pero se me ha dado por el poder de sencilla fe, solo por fe, no porque yo haya hecho algo o no. Mm, lo que hace que sea verdad en mí es que yo crea que es verdad. Si no lo creo, pues no va a poder ser. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo rápido. Si alguien me dice que me va a regalar un carro, pues yo puedo decir, no, pues sí, pero tengo que creer lo que va a ser verdad. Si no, pues no me van a regalar nada. Si me dicen, te voy a regalar un carro, entonces yo tengo que decir, sí, claro, ¿cuándo voy por él? Porque si no, pues no, nada más se va a quedar ahí y ya no vamos a platicar de nada y ya no me van a regalar mi carro. Tengo que creer que es verdad, que me van a regalar un carro para que eso pase. Entonces, yo tengo que creer que es verdad y porque sé que es verdad, camino sobre eso y descubro que es real, que es verdad. Este, también dice que, pues como la mayoría tenía pecados, solo había dos maneras de que la gente pudiera tener contacto con Dios. La primera es que no hubieran pecado nunca. Y eso pues no pasaba porque pues todos tenían algo por ahí. Entonces ahí viene la segunda cosa o la segunda forma de poder tener una relación con Dios, que es el perdón. Si leemos un poquito del libro, dice que Dios dice que todos pecaron y por consecuencia están separados de Él. No tienen relación ni tampoco trato con Dios. Solo hay dos maneras. La primera es que la persona nunca peque y la segunda es para restablecer la relación es a través del perdón. Si Dios nos perdona, si nosotros vamos y pedimos perdón, podemos tener una relación con Él. La palabra perdón quiere decir soltar de. También lo busqué en un diccionario y dice que es la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida de alguna deuda u obligación pendiente. También les quiero dar un ejemplo que es, por ejemplo, si alguien te debe y te lo encuentras en la calle, él como que se va a voltear o se va a ir para otro lado porque no tiene la cara para verte porque te sigue debiendo. Pero si tú un día lo ves y vas y hablas con él y le dices que pues lo perdonas, que pues ahí cuando pueda que te pague y si no, pues ya no importa. El chiste es que él no se sienta así o tenga que esconderse o ir a dar la vuelta a la calle nada más por no verte. Entonces, tú le dices que lo perdonas, él ya, pues ya a lo mejor ya no te va a saludar como antes por la pena o algo, pero al menos ya no se va a tener que ir, se va a tener que regresar o algo. Entonces, ahí es como decía que es remisión de la pena merecida o soltar de, o sea, ya lo estás soltando y ya que él haga lo que quiera hacer con tu dinero o algo y pero al menos ya se va a sentir un poquito más tranquilo. Eso sería perdón. Y después dice que sí,
Espérame, es que me pongo muy nerviosa. Dice, voy a leer poquito también del libro que dice, el universo y la vida están construidos de tal manera que cuando pecamos hay consecuencias eternas. Dios es justo y una de las grandes misericordias del mundo antiguo fueron los 10 mandamientos. Dios fue misericordioso porque las cosas en la antigüedad llegaban al grado que si en una pelea perdía un diente, podían llegar a matar a quien lo golpeó. Es así como podemos entender algunas cosas sobre Dios, nosotros y el universo. Cuando Dios comienza a hablar de pecado, no se refiere a que el pecado tiene consecuencias eternas. Y una de esas consecuencias, bueno, por ejemplo, si alguien muere sin Dios, pues la consecuencia es que se va a ir al infierno. Y la mejor definición para muerte es estar separado de Dios. Cuando Adán pecó, decía que iba a morir, pero pues realmente no murió físicamente, pero se separó de Dios, que es pues lo mismo, ¿no? Entonces, eso, eso fue la única. En el mundo espiritual y natural son mundos legales, por eso cuando alguien muere sin Cristo es sumamente terrible, porque la consecuencia y el castigo son eternos. El perdón llega a ser algo importantísimo porque las consecuencias de no recibirlo son tremendas. La primera consecuencia es el infierno, la separación eterna de Dios. Esto significa que si alguien elige no recibir a Dios, estará alejado de Él para siempre. Y después pasamos a lo que es la culpa. La culpa es cuando Adán pecó y Dios fue a buscarlo y Adán se escondía. Ahí tantito, Damaris, tantito. Creo oportuno ir cerrando esta parte. Ahorita está sobrevolando sobre Damaris y la zona donde nosotros vivimos. Está el Chimali. Es un helicóptero que renta el gobierno de Chimalhuacán, que nos sale carísimo. Pero bueno, en fin, fíjense cómo inicia esta doctrina. Es súper importante, súper importante. Es de verdad mega importante entender la doctrina del perdón, porque de aquí nace todo. Ya establecimos un fundamento que es fe, es decir, todo tiene que provenir de fe para que podamos enganchar con Dios. De otra manera no podemos ni acercarnos o agradarle. Pero ¿qué es lo que hace que yo me acerque a Dios? Cuando hablamos de Dios, tenemos que también establecer bien puntualmente que estamos hablando de un mundo. Es un mundo. Hablar de Dios es un mundo. De la misma manera que hablamos de nuestro mundo, de nuestro planeta Tierra, al mismo tiempo que decimos planeta Tierra, sabemos que hay sistemas, hay leyes, hay estructuras, hay un orden establecido que rige, hay leyes que rigen nuestro mundo. Es decir, no podemos violentar ningún tipo de ley. Yo les puedo explicar la teoría de la atracción de la Tierra sobre cualquier elemento. ¿Cómo se llama esa teoría? ¿Cómo se llama esa teoría que habla acerca de la atracción de todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra? Es la ley de la gravedad. Es la ley de la gravedad. Imagínense que yo les estoy hablando de la ley de la gravedad. Es una ley que nos rige. Y yo se la platico a Román. ¿Y saben qué me va a decir Román? No manches, Carlos, eso no existe. ¿Por qué no existe, Román? Pues porque yo no creo en la ciencia. Román, es que no se trata de creer o no creer. Hay leyes, estatutos que aunque tú no los creas, no te salvas
de su cumplimiento. Y quiero que todos anoten, por favor, la ley que es sobre todas las leyes. Y la ley que es sobre todas las leyes dice así: el desconocimiento de una ley no te exime de su cumplimiento. El desconocimiento de una ley no te exime de su cumplimiento. Es decir, yo puedo viajar a Japón y aquí en México es muy sencillo que de repente la gente ve a un viejito y le dice al viejito con el bastón: sáquese para allá, canijo viejito, muévase porque vamos rápido. Eso en México lo ven hasta común. Sabemos que es una falta de respeto, pero si tú lo haces en Japón, Dios, terminas en la cárcel porque hay leyes. Y aunque tú puedas decir, es que yo soy mexicano y en México no, no hacemos estas costumbres, te van a decir, bueno, pues medítelo mientras está en la cárcel. Lo mismo pasa con las leyes. Si a Román se le ocurre ignorarme y dice, es que no es cierto porque yo no creo, y Román dice, yo me puedo aventar de la azotea de un edificio, Román va a recibir muchos golpes, muchas heridas. Román lo va a lamentar mucho. ¿Por qué? No porque no haya creído en mí. No, yo solamente soy el anunciante. Quien no quiso creer Román es en la ley. Y aquí es algo bien importante, porque si estamos hablando de Dios, estamos hablando también de un orden y de una legalidad. En el orden de Dios, en la legalidad de Dios, quiero que les quede bien claro, no puede existir la convivencia entre pecado y la santidad de Dios. Es algo que hace cortocircuito. En el momento que entran en contacto, uno de los dos muere. ¿Y qué creen? Nunca ha muerto Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando el ser humano intenta conectarse con Dios, intenta estar en la presencia de Dios si no hay santidad? Anoten esta fórmula. Santidad más pecado es igual a muerte. Santidad más pecado es igual a muerte. ¿Qué quiere decir? Que en una misma habitación donde está la presencia pura de Dios, la santidad de Dios, y ahí interviene, por mínimo que sea, un sesgo de pecado, la persona que porta el pecado tiene que morir. Esa es la ley. ¿En dónde está? Por favor, les pido que tengan una atención muy cuidadosa esta semana. Lo vamos a dejar como tarea. El libro de Levítico. Es bien importante y les voy a dejar una pista súper importante. Levíticos capítulo 15 y 16. Sobre todo el capítulo 16. ¿Por qué? Porque nos habla acerca del sacrificio. ¿Qué es lo que se tenía que hacer para que el hombre recibiera perdón? Antes de que Dios le entregara las leyes a Moisés, lo que nos está explicando Damaris es justamente esta parte, en donde era la ley del hombre. Cuando Dios establece los 10 mandamientos, empieza a establecer el orden de Dios, el orden del cielo, lo empieza a establecer en la tierra. ¿Es opcional? Sí, es opcional, pero cuando tú eres judío, no es opcional. Lo importante de aquí es que el pecado no puede convivir con Dios. El pecado no puede convivir con Dios. Y lo acaba de decir muy puntual Damaris. Solamente hay dos formas de no tener pecado. La primera forma es nunca haber pecado. Esa es la primera forma. La segunda es tomar el lugar del inocente o tomar el lugar de. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué si no establecemos esto, no vamos a avanzar? Porque el pecado no puede convivir con Dios. El pecado es ilegal en la presencia de Dios. Por eso es que el hombre está separado de Dios. No puede estar, no puede estar. En el momento en el que Adán y Eva comen del fruto que Dios les dijo que no comieran, en ese momento dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 3 y 4, dice que Dios le advierte a Adán y le dice, vas a morir, van a morir si comen de ese fruto. Pero se entendió que la muerte era dejar de existir.
Y no entendamos que el concepto de muerte es lo que Dios ve, no es lo que ve el hombre. Aquí es bien importante, en el Edén hay dos sucesos bien importantes. Lo que el hombre ve delicioso, ¿qué dice la Biblia respecto al fruto? Era un fruto jugoso, delicioso, deseable, agradable. Se veía rico nada más de verlo. Mientras el hombre está viendo delicioso, Dios está viendo pecado. Dios está viendo muerte. El hombre come y en ese momento el hombre muere. El hombre se separa de Dios. Deja de tener esa coinonía y se separa. Y en ese momento Dios tiene que hacer un juicio. En ese momento Dios tiene que decidir. No puede convivir más con la desobediencia de Adán, con la desobediencia de Eva. Y es bien importante esto porque de aquí surge todo el problema de cómo volver a acercarnos a Dios. Las leyes es también parte de un plan de rescate de Dios para el hombre. Pero las leyes, escuchen bien esto, la ley nunca produjo fe. La ley nunca produjo fe. Lo que pasaba es que justamente la ley decía que para poder estar en paz con Dios tenías que matar a un animal. Levítico capítulo 16. Entonces estamos en este momento, Damaris está en este momento, poniendo el cimiento de la legalidad, de la santidad de Dios. Donde está Dios, no puede haber pecado. Así es que sí, en este momento, yo sé que muchos ya hemos escuchado esta doctrina, pero ponte a pensar, por mínimo que sea el pecado, si has cometido pecado y Dios está frente de ti, tú tendrías que morir. No hay otra opción. ¿Por qué? Estamos hablando de los términos y de la legalidad de nuestro Dios. En ese punto estamos. Adelante, dama. Entonces lo que sigue es la culpa. En número 5, 11, me parece, viene un ejemplo de la infidelidad de la mujer. Ahí un sacerdote le tomaba la declaración a la mujer. Bueno, si el esposo sospechaba, la llevaba con el sacerdote. Y el sacerdote le tomaba la declaración y le daba agua como tierra del altar y terminaba en la ceremonia. Si la mujer había sido fiel, pues no le pasaba nada. Pero si había sido infiel, pues tendría consecuencias. Se la tomaba y ya se iban a su casa, ¿no? Después de 3 días, la mujer, de que se había tomado esa bacteria, no le pasaba nada a la que era fiel. Pero si la mujer había sido infiel, ella tenía culpa y esta culpa producía infección en la ingle, la cual demostraba que había sido infiel, porque aunque la bacteria no sea pues tan fuerte, la culpa de que sí lo había hecho le hacía más daño. Culpa hace que nuestro sistema inmunológico no funcione correctamente. Los psicólogos manejan el principio de transferencia de culpa. Cuando se peca hay una consecuencia eterna, pero también hay consecuencias en vida. Y una de las consecuencias es la culpa. Si alguien peca, invariablemente la culpa llega con el tiempo. Por lo general, la culpa no es frenada, tendrá una de estas dos salidas: violencia hacia sí mismo, suicidio, o violencia hacia otros. Las consecuencias de la culpa son sumamente importantes para el área de la autoestima, porque la mente es muy poderosa. Incluso si tú, no sé, tomas algo y estás bien y alguien llega y te dice, no, pero es que está echado a perder, pues ya como que empiezas a sentirlo y ya al rato ya te enfermaste de la panza, aunque no fuera cierto, pero tu mente empieza a trabajar en que te comiste o te tomaste algo que ya estaba echado a perder. Y la culpa empieza de que no, pues es que al rato me voy a sentir mal o algo, y empiezas a sentirte mal, aunque no haya sido cierto, tú te empiezas a sentir mal. Este, también en los mismos
La misión del psicólogo es la de transferir la culpa a alguien más. Él escuchará toda la situación y buscará transmitir la culpa a otra persona. Por ejemplo, el psicólogo escuchará al paciente y le dirá, este no es tu problema, porque durante tu niñez mamá no te limpió bien el pañal y por eso quedaste afectado. La paciente dirá, es cierto, mis papás hicieron eso y comenzarán a transmitir la culpa a otro. Lo más sorprendente es que funciona. Lo que la gente no sabe es que esto solo es provisional. Solo te sientes bien cuando ya echaste la culpa a alguien, pero después te vas a sentir más mal porque le echaste la culpa a alguien que es inocente, que no tiene nada que ver. Después, en el ejemplo de Caín y Abel, cuando cuando Dios no aceptó la ofrenda de Caín, Dios nos da los niveles de la culpa. El nivel 1 dice que decayó su semblante. En el nivel 2 dice que tuvo tristeza. En el 3 autocondenación. En el 4 autorrechazo. En el 5 una pequeña depresión. En el 6 más depresión. Y en la 7 autodestrucción o destrucción a los demás, que es Está lo muy que bueno es. eso, está muy bueno eso. Repítelo como una lista, de tal manera que nos podamos quedar con esa lista, por favor. De culpa. 1, decayó su semblante. 2, tristeza. 3, autocondenación. 4, autorrechazo. 5, pequeña depresión. 6, más depresión. 7, autodestrucción o destrucción de los demás. Que esas dos son las que siempre termina, pues en lo que siempre termina la culpa. La manera de que el mundo soluciona sus problemas funciona, pero solo es a corto plazo. Al ir a un psicólogo, pues sí, transfieres todas tus culpas o todos tus problemas a alguien más. Si culpo a otros por mi falta de carácter y obediencia, me voy a sentir muy bien porque el sistema en que funciona el mundo funciona, pero solo de corto plazo. Entonces me siento bien algunos meses porque estoy culpando a alguien más, porque sé que no es mi culpa. Y al pensar que esto no es mi problema, es de alguien más, incluyendo a Dios. Si Dios fuera de la manera que yo me lo imagino, pero Él no es así, yo estoy concluyendo mal de Dios por mi culpa y autojustificaciones. Entonces me podré sentir mejor porque la transfiero a otros, pero llegará el día que toda la culpa vuelve a mí, porque esta culpa no le pertenece a otros, sino a mí. Y después no debemos culpar a otros de nuestros problemas cuando en realidad ellos no son el origen de estos, sino nuestras propias actitudes. Es nuestra responsabilidad que no hayamos cumplido y respondido correctamente. No puedo ser responsable por las actitudes de otros, pero de las mías sí. ¿Quién tiene la mayor culpa normalmente? Es toda la gente que está completamente opuesta al diseño. Por ejemplo, la comunidad homosexual tiene mucha culpa. La comunidad lesbiana también tiene mucha culpa, porque han tomado conclusiones totalmente opuestas a su diseño. Los delincuentes tienen mucha culpa porque han tomado conclusiones en contra de su diseño. Si pensamos que no lo demuestran es porque su conciencia está cauterizada. Es una condición de la que habla la Biblia. Esto es cuando alguien es muy rebelde por un periodo de tiempo, tanto que pierde la sensibilidad de su propia conciencia, pero no cambia el hecho de que tienen culpa y esto no cambia nada en ellos. Caín mató a su hermano porque las acciones de Abel exponen las acciones de él. Una de las condiciones que debemos de entender cuando somos líderes es que cuando una gente sobaja a otra gente para poder sentirse mejores, a eso se les llama manera de Caín.
Para poder perdonar a toda la humanidad necesitaríamos a alguien que tuviera el valor de toda la raza humana. Dios es el único que vale por toda la humanidad, pues toda ella vino de él. Hasta ahí, Dios hasta nos ahí, ha... hasta ahí, hasta ahí. Hay que ir puntualizando, Damaris, y para el resto del equipo, hay secciones. Hay que ir identificando las secciones plenamente para que cerremos y vayamos concluyendo. Lo que no quiero que suceda es que al final que se da la clase, yo tengo que dar un resumen completo. Es como casi volver a dar la clase. Eso no lo quiero. Pero sí es importante identificar cada brinco de tema, porque esto va haciendo que se haga digerible. Entonces, ¿en qué punto estamos? Cerremos culpa. Cerremos culpa. Quiero que anoten esta sentencia, este absoluto que es de dónde nace la culpa. Eh, entendamos que culpa nace de pecado. Culpa nace de pecado. Ahora, ¿qué acabamos de decir en términos de la legalidad de Dios, en términos de los conceptos de Dios? Pecado es no dar en el blanco. Normalmente cuando les preguntan, yo sé que a todos ustedes les han preguntado, ¿y qué es pecado? Pecado es hacer todo lo que no le gusta a Dios. Pecado es bailar, pecado es tomar, pecado es, este, eh, no sé, hay muchísimas cosas respecto a, a, a pecado. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué han concluido respecto a pecado? Porque ahorita lo que estamos estableciendo son conceptos no de Damaris, no de mí, no de Alicia, conceptos que vienen en la Biblia. Primer concepto, pecado es no dar en el blanco. ¿Qué nos dijo Damaris? No lograr lo que se tenía planeado para mí. Eso es pecado. Cuando yo no logro dar en el blanco, ¿qué es lo que pasó con Caín? Cuando Caín no logra hacer una ofrenda que le satisfaga al Padre, ¿qué es lo que hace? La mayoría de nosotros hemos concluido que solo se frustra, ¿no? Y hemos identificado en los conceptos del ser humano la frustración. Y para el ser humano me frustré. No, para Dios es culpa. Lo que ha producido el no dar en el blanco es culpa. ¡Pum! Y, y aquí bien fuerte, porque la culpa lo que me hace es vivir en un subnivel de mi propia vida. La gente no vive normal cuando vive con culpa. La gente no vive normal cuando vive señalada. La gente no vive mal. Damaris tocó un tema que yo no hubiera abordado para enseñar esto, pero me imagino que Richard lo tomó, el asunto de los LGBT. Qué fuerte esto, pero pongan mucha atención, porque de esto es temas ya muy actuales. Estamos a casi nada de que de repente en las iglesias entre una familia homoparental. 2 hombres con un niño, 2 mujeres con un niño o niña. Y que lleguen a la puerta de nuestra iglesia y toquen. Y nos digan, pastor, necesitamos consejería familiar. ¿Qué van a hacer cuando una familia homoparental venga a pedir consejería? ¿Qué vamos a hacer? De verdad que son temas que tenemos que abordar y tenemos que empezar a digerir y empezar a ver cómo Dios ve. Pero vámonos un paso atrás, antes de ser un matrimonio homoparental. ¿Qué es lo que sucede en la vida de un gay? Escuchen bien lo que voy a decir. Y yo sé que hay chicos, por eso eh, es importante saber esta parte. Hay mucha información respecto a los derechos de la gente que es homosexual. Hay mucha información, pero
hay una pregunta que se siguen haciendo. ¿Un homosexual nace o se hace? Lo voy a poner en estos términos y lo digo de tal manera que podamos digerir el tema, porque estamos hablando de culpa y hay Damaris que escogió el tema. Escuchen esto. ¿Qué produce un homosexual? Sé que la palabra producir a algunos les puede causar algo en la mente, pero como se los dije, es para digerirlo, es para entenderlo. ¿Qué produce? ¿Qué hace que nazca un homosexual? ¿De dónde nacen o dónde se crean los homosexuales? Y escuchen bien esto. Y aquí, por eso la importancia de la vigilancia con los niños. Ustedes conocen el ministerio de Came y de ahí tomo la gran referencia. Todo el tiempo que caminé con Came, todo el tiempo. Came prácticamente murió de 60 años. Ajá, estamos hablando de una mujer de 60 años. En las últimas pláticas que tuvimos respecto a la gente homosexual, en una ocasión tuvimos una conversación y me dijo, Carlos, te voy a decir lo que ha sido una verdad en mi vida. Hasta el día de hoy, y ella tenía más de 55 años, hasta el día de hoy no conozco un solo homosexual que no sea homosexual, fíjense, por el abuso por abuso sexual, por abuso sexual. Y es algo que no se está hablando en las comunidades LGBT. Es decir, lo que produce homosexuales. No lo voy a decir como que es todo. Yo en alguna ocasión, analizando esto, recuerden que la palabra de Dios dice que Dios visitaría la maldad de los hombres hasta la segunda, tercera y cuarta generación. Quiere decir que hay situaciones genéticas. Es decir, nosotros tendríamos que voltear a ver la genética de nuestros bisabuelos para entender si Dios está castigando o Dios está tocando nuestra generación. Entonces sí puedo entender que hay algo de las enfermedades o hay algo de la genética que Dios puede sí tocar hasta la cuarta generación. Ahora, importante voltear a ver si en una familia de homosexuales, alguien de la familia anterior hubo un homosexual. En la familia del bisabuelo en la generación del bisabuelo hubo un homosexual, en el abuelo hubo un homosexual, en los padres hubo un homosexual, en los hijos hubo un homosexual. Importante. No digo, y hasta aquí es donde yo he entendido esta parte, no digo que solamente sea cuestión de un abuso sexual. También puedo entender que también podría venir generacionalmente. Ahora, ¿qué pasa en un abuso? ¿Qué pasa en un abuso? ¿Qué es lo que acabamos de hablar de la culpa? La culpa dice, la culpa es no responder a una situación adecuadamente. Cuando no respondo a una situación adecuadamente, produce culpa. ¿Cuándo es cuando no tengo una respuesta correcta ante una situación? Cuando no hago eso, estoy pecando. ¿Qué es pecado? Pecado es no dar en el blanco. Pecado es no concluir como Dios concluye de mí. En el tema de la sexualidad, lo que sucede es que un hombre adulto violenta, es decir, está concluyendo mal respecto al cuerpo de un niño. Y produce culpa. Es decir, ese acto implanta en la persona
el uso inadecuado, es decir, la respuesta inadecuada, es decir, no dar en el blanco, que un niño no es para eso. Y eso produce pecado. Y eso produce culpa. Ahora, la misma escala que se utiliza para Caín, ahora volteen a ver la escala en la vida de los homosexuales de nuestra sociedad. De los homosexuales, de, la, de las personas que Dios ha permitido tener cercas. Y puede ser incluso hasta del ámbito artístico. ¿Cómo son sus vidas? En realidad, ¿cómo son sus vidas? Y hago el repaso nada más sencillamente para que vean lo profundo y lo dañino que es la culpa. Pero la culpa es producto de pecado. Es decir, alguien pecó con esos niños. Alguien les hizo pecado y produce en un niño pecado y culpa. Primer nivel, se decae el semblante. Me dan ganas de llorar por los testimonios que me han tocado ver. Pero estará Mari ahí presente en la reunión. Aquí. ¿Cómo es en la escuela un niño abusado? Ay, Dios mío, perdónenme, está sonando. Lo voy a cerrar. Denme un segundo. Denme un segundo. Ya no va a sonar. ¿Cómo es un niño en el aula? ¿Cómo es un niño abusado en el aula? 2. Tristeza. ¿Cómo actúa un niño en el aula? ¿Puedo 3. dar, puedo Adelante, dar un testimonio? adelante, María. Este, efectivamente, tuvimos un caso muy delicado en la escuela donde trabajé. Había un niño siempre riendo, muy feliz, compartía con sus compañeros y de repente, de la nada, ya no quería pararse a jugar, ya no sonreía, estaba muy limitado a hacer las actividades que se hacían al día y lo comentamos la maestra y yo, su maestra y yo, y me dijo, algo raro está pasando en Fer. Y le dije, sí, porque Fer no es así. Entonces, mandó a llamar a su mamá y lógicamente que la mamá, por cuestiones de trabajo, había, había tenido que dejar al niño en la casa de su hermana. Y pero antes de llamarla, la maestra de Fer le preguntaba y Fer no decía nada, solo agachaba su mirada con mucha tristeza y queriendo llorar, pero no lo hacía, con su semblante caído. Finalmente, desafortunadamente, de verdad, sus primos estaban tocándolo.
de una manera violenta. Carlos lo dijo, de verdad para nosotros que conocíamos a la mamá y conocíamos a Fer, un niño tan feliz de 5 años y medio, era de tercer año. Cuando la mamá llegó y se le expuso la situación de violencia que estaba llevando el niño, la mamá nos dijo que éramos personas metiches, que estábamos hurgando la intimidad de su casa y que eso no podía ser porque eran sus sobrinos, los hijos de su hermana, niños que ella también había cuidado en su tiempo, y no lo creyó. Finalmente, él sacó al niño, se lo llevó, y después de 15 días regresó, y efectivamente, eh, tuvo que hablar con su hermana y tuvo que encarar a los niños, y sí, efectivamente, al dejarlo ahí, pues también la mamá tenía que hacer actividades y dejaba a los niños mayores con el niño, y pues sí, habían violentado al niño, y es una cosa muy triste, muy dolorosa, aunque nosotros fuéramos terceras personas, o más bien no incluidas solamente por la labor, pues sí lastima y duele que muchas veces por necesidad uno busca dónde dejar a sus hijos, pero no todos los lugares son seguros. Eso es todo. Mari. Gracias. Adelante, Alicia. Sí, referente a la pregunta que tú hiciste, Carlos, del hecho de un homosexual, una lesbiana, ¿se nace o se hace? Bueno, no nace porque en el corazón y el pensamiento de Dios tuvo un diseño para el hombre cuando Dios lo creó. Entonces, no nace, se hace a través de estas circunstancias. ¿Pero por qué se hace? Desde un inicio, cuando Adán pecó, obviamente se apartó, pero su naturaleza fue obviamente de carnalidad, de pecado. Entonces, la humanidad está sobre de eso. Entonces, la obra de Jesucristo viene a redimir toda esa naturaleza de pecado. Por eso es el perdón. De hecho, cuando voy a hablar de un inicio así rapidísimo, cuando Adán, o sea, siempre Dios busca a Adán, pero cuando Adán peca, entonces, ¿qué es lo que hace? Sintió culpa y se esconde. Entonces, esto es bien importante, porque si no comprendemos esto, la culpa nos hace ver en un concepto diferente a Dios, hasta un Dios castigador. Por eso se esconde Adán, esa naturaleza caída. ¿Qué es lo que estamos tratando aquí? Se podría llegar a decir el hecho de que, pues, ¿qué es lo que está produciendo en estos hombres o mujeres que o sea, cometen dentro de su naturaleza caída el hecho de pecar en contra de niños más pequeños y todo esto, o sea, violarlos y todo esto que tienen? Entonces yo puedo decir, estos niños, por decirlo en el ejemplo que dio Mari, muy triste, por cierto, estos niños mayores que están tocando a este niño menor, también tuvieron ese problema. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que los violenta a ellos también? Todo eso es una cadena, como dijo Carlos. Entonces, esto es bien fuerte porque estamos hablando del hecho de que la culpa es producto, obviamente, viene como una de las consecuencias de precisamente pecado de naturaleza caída, pero no
no estaba en el diseño de Dios el hecho de que el hombre sintiera culpa, sino fue desde un inicio de Adán cuando pecó y cayó, que se separó y toda esa naturaleza empezó a ver carnalidad, egoísmo, pecado, todo esto. Y algo muy importante, ahorita estamos hablando, por ejemplo, tocaron el tema del lesbianismo, homosexualismo, pero también pudiera ser que hasta esta fecha alguno de nosotros pudiéramos tener culpa. Los niveles de culpa es bien importante que los discernamos. ¿Por qué? Porque Dios, a través de la obra de Cristo Jesús, quita toda culpa. Porque si Adán pecó y vino culpa, por eso Jesucristo y la obra de Jesucristo vino por sencilla fe para quitarnos esa culpa, para que no vivamos en esa culpa, para que no vivamos esas consecuencias de esa culpa. Y si hay alguno de nosotros que por alguna circunstancia tuviéramos esos niveles de culpa, hasta el hecho de que nuestro sistema inmune esté reaccionando en enfermedad porque toca, tendríamos que ponernos a meditar en el sentido de que ¿qué creemos por sencilla fe en la obra que hizo Cristo Jesús? Y esto es bien importante, lo del perdón, y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Es lo que quería ver. Gracias, Ali. Sí, sí, y muchas gracias, Ali. Sí, has dado muchos aciertos en el comentario. La culpa es algo que nos cambia la perspectiva. Los ojos humanos, aquí es algo bien importante, los ojos humanos cuando ven culpa, muchos se aprovechan de la culpa que pueden ver en ti. Esto es bien importante. Cuando tú muestras culpa de algo, puede venir alguien que abuse de tu condición de culpa. Es importante que cuando llegues temprano a tu trabajo, no llegues temprano por culpa, porque sientes culpa. Es importante porque te veas con la capacidad de ser un hombre o una mujer responsable. Cuando abraces a tu mamá, a tu papá, no lo abraces con culpa, porque se van a morir, porque un día no los vas a tener, porque no, abrázalos disfrutando el hoy y el ahora, entendiendo su nivel de autoridad, entendiendo su amor, entendiendo su figura dentro de la legalidad del reino de Dios. No lo hagas con culpa. Sal a trabajar sin culpa, abraza sin culpa, ama sin culpa, ve a la iglesia sin culpa, lee la Biblia sin culpa. Va a cambiar la perspectiva y ten cuidado, ten mucho cuidado. Y ahí les va. Dios te pedirá cuentas si alguno de ustedes ha abusado se dio cuenta de la culpa de alguien y lo trata culpable. Mamá, papá, hombres y mujeres de autoridad que me están escuchando, si ustedes detectan culpa en una persona, tienen que hablar con ella y decirle, ¿sabes qué, hijo, hija, empleado, trabajador, amigo, compañero? No me trates con culpa. He detectado tu culpa, que yo te libero. Quizás te puedes ir a echar tu culpa a otro lado, pero no a mí. No quiero que el Padre traiga a mí cuentas sobre tu culpa. Y aquí es algo bien importante, porque si hay gente que sintiéndose culpable, se acerca a nosotros con un cierto tipo de querer agraciarnos. Y cuando ustedes detecten eso, y si no lo eliminan, Dios les tomará eso también en cuenta. Esto es bien importante. Liberen a la gente de culpa. ¿Cuáles son los niveles de culpa? Un decaimiento sensible, tristeza, autocondenación, autorrechazo, pequeña depresión, más depresión y autodestrucción. ¿Cuál es la agenda de la comunidad LGBT? ¿Cuál es la agenda de la comunidad LGBT?
analicemos cuál es su agenda. Y recordemos que la agenda de Satanás es hurtar, matar y destruir. Yo en la universidad tuve un compañero que era homosexual. Finalmente él se suicidó. Después de haber terminado la licenciatura, al año siguiente él se quitó la vida. Él siempre sufrió con el rechazo de su familia y terminó, como dice el séptimo nivel, en una autodestrucción. Es algo real, iglesia. Es algo real. Entonces, a partir de este ejemplo tan fuerte y tan crudo, voltea a ver las mentiras que el mundo, Satanás, ha dicho a tu oído y que ha producido culpa en ti y que te dice, no, es que tú no puedes ser justo, no puedes ser santo, no puedes ser perfecto. Y Dios no te puede perdonar porque tú hiciste esto y el otro. No, para ti no es. Para ti no es la religión. ¿Por qué hay gente tan aferrada a que Dios no existe? Cuando pudiera decir, ok, pues respeto el libre credo. Si tú quieres creer, pues ya, y no hay ningún problema, pero hay personas que se casan con la idea de enfatizar el que nadie debe de creer en Dios. Es decir, no solo su ateísmo lo llevan a su propia persona, sino que incluso agreden a los que creen en Dios. Esto es algo terrible. No entender el diseño de Dios nos lleva también a una conclusión incorrecta. Nos lleva a una conclusión incorrecta. Pecado produce culpa. El hombre está separado de Dios y dentro del hombre hay culpa. ¿Cómo pues nos acercaremos a Dios? ¿Cómo eliminar la culpa? Y ahora sí, Damaris, ¿cómo eliminar la culpa? Adelante. Bueno, ya después de eso viene la crucifixión en el libro. Bueno, antes dice, en el Antiguo Testamento el hecho de sacrificar un animal anunciaba algo, era una profecía del castigo que llegaría y lo que se requería para saldar la deuda. El animal era degollado por el pecado de quien lo ofrecía en sacrificio. No era el sumo sacerdote quien lo hacía, el que ofrecía el sacrificio ponía su mano en la cabeza del animal antes de degollarlo y comenzaba a confesar sus pecados mientras lo hacía, estos eran transferidos a la víctima inocente. Este es el animal y junto con ellos la culpa. Al mismo tiempo, la inocencia del animal era transferida al que estaba ofreciendo el sacrificio. Era lo que al principio decía, que nosotros le pasamos nuestro estado a Dios y Dios nos pasó su estado a nosotros. Después dice en Isaías 53:10, dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Por qué Dios quiso hacer esto? La razón es porque Dios no lo quería hacer con nosotros para que no fuésemos quebrantados y padeciésemos. Jesús se puso en la brecha por ti y por mí. Merecíamos morir por nuestra culpa, pero nuestra culpa le fue transferida a él, la víctima inocente. Los seres humanos no pudieron abrir el camino hacia Dios, ni los budistas, ni los musulmanes, ni las nuevas filosofías han podido bajar a Dios a nosotros. Dios mismo fue el que abrió el camino, rasgando el velo, simbolizando que no había nada que impidiera una relación con Él. El libro de Hebreos nos dice que simboliza el cuerpo de Cristo y cómo fue rasgado para que los seres humanos volviésemos a tener acceso a Dios. Solo puede ser santo por una de las dos vías, que es no pecar nunca o ser perdonado.
La Biblia nos dice que nos arrepintamos y que simplemente creamos. Si nosotros creemos que Cristo recibió todo, que Él expió todo, crees que fue castigado tanto que tú jamás serás castigado por tus pecados, si lo crees, podemos ser salvos. Y por último quiero leer Salmos 32, que dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Y ya. Bueno, ahí termina perdón 1, ¿eh? Falta perdón 2. Pero vamos a cerrar esta clase con hasta ahí. Hasta ahí vamos a cerrar esta clase. Muy bien. ¿Qué se va, Hebreos? ¿Qué se va a quedar? Tarea. Denme un segundo. Estoy intentando poner un versículo. Les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 12. Hebreos, capítulo 10, versículo 12. Y ayúdenme con la versión Telea, por favor. Hebreos, capítulo 10, versículo 12. ¿Lo decimos? No, vamos. ¿Por qué les voy a dejar de tarea? Les voy a dejar de tarea. Frida, ¿quieres decir algo? Sí, es que no escuché Hebreos. Hebreos No más. capítulo 10. Ajá, sí, no te preocupes. Es Hebreos capítulo 10, versículo 12 al 24. Gracias. Sí. Miren, fíjense, lo que se va a quedar de tarea es Levítico capítulo 16. ¿Qué nos dice Levítico 16? Que la única manera de que la culpa y el pecado sea quitado del hombre tiene que ser a través de la muerte y del sacrificio de un animal. Y tiene que ser un animal puro. Tiene que ser el primer cordero de una oveja. Tiene que ser el primero y tiene que ser completamente blanco. Y tienen que revisarlo y cada parte de ese animal tiene que ser perfecta. No puede tener ni una manchita y no puede tener ningún defecto, ninguna malformación. Tiene que ser un cordero perfecto. Y aquí es algo bien importante, porque dice la Biblia que este cordero lo van a degollar. Y la sangre, escuchen bien esto, la sangre de ese animal inocente es vertida sobre la persona, sobre el pecador. ¿Y qué es lo que pasa? Es justamente que hay solamente dos formas de eliminar la culpa. La primera es no haber pecado nunca. Y la segunda, tomar el lugar de. Y cuando habla Levítico 16 del sacrificio de los animales, lo que nos está diciendo es que yo llego delante del sacerdote y le explico mi pecado. Y entonces me dice, tenemos que matar a este animal por tu pecado. Y entonces cuando el sacerdote mata al animal, entonces el animal toma el lugar del pecador, toma mi lugar. Eso es el sacrificio. El animal toma mi lugar. Y entonces el animal toma el lugar del pecador y el pecador toma el lugar del inocente, porque sobre él está la sangre de un inocente. ¿Te suena familiar? Por supuesto que no suena familiar. Es el símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora escuchen bien esto.
no quiero ir encaminándome a la lectura del versículo tristes, ¿no? Porque hemos, la verdad, aterrizado en un tema muy fuerte. Pero imagínense que dependiendo del pecado, dependiendo del tamaño del pecado, era el animal que tenías que presentar. Alicia llegaba con una palomita, ¿no? Una paloma, un gorrioncito, ¿no? Imagínense, Román llegaba con una vaca, ¿no? Te imaginabas ahí el nivel de pecado de Román. Yo llegaba con un elefante, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, dependiendo del animal que tú llevabas al sacrificio, era el tamaño de tu pecado. Ahora bien, ¿qué necesitaba la humanidad? La humanidad necesitaba, para recibir perdón, necesitaba a alguien que valiera lo mismo que toda la humanidad. Y no nos alcanzaban los animales. Y Jesús dijo, yo me ofrezco como sacrificio por toda la humanidad. Me ofrezco como sacrificio. ¿Para qué? Para que ellos tomen mi lugar y yo tome el lugar de ellos. Para que yo me sacrifique por ellos y ellos no tengan que morir así. Para que se vuelva a abrir el camino hacia el Padre. Para que pueda existir la reconciliación nuevamente entre Dios y el hombre. Ahora quiero que anoten esta pregunta. Terminando la lectura, terminamos la clase. Anoten esta pregunta. ¿Cuántos pecados llevó Jesús a la cruz? ¿Cuántos pecados llevó Jesús a la cruz? Y puedes personalizarlo, puedes escribir la pregunta, ¿cuántos de mis pecados llevó Jesús a la cruz? ¿Cuántos de mis pecados llevó Jesús a la cruz? Pregúntate eso y respóndelo después de la lectura. Nos vamos entonces, comparto pantalla, en Hebreos capítulo 10, versículo 11 en adelante. Versículo 11 dice así. Aunque los sacrificios de animales no quitan el pecado, porque ya estamos en el Nuevo Testamento, ya no estamos bajo la ley, ya estamos bajo la gracia. Y estamos en el Nuevo Testamento, es decir, el nuevo pacto. Versículo 11, aunque los sacrificios de animales no quitan el pecado, los sacerdotes judíos siguen ofreciéndolos muchas veces todos los días. Qué desperdicio de animalitos, ¿verdad? Pero es respecto a conclusiones. Se acordarán la clase pasada. Versículo 12. Pero Jesucristo le ofreció a Dios, fíjense, Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre. Y así nos perdonó nuestros pecados. Luego se sentó a la derecha del trono de Dios. Y allí estará esperando hasta que Dios derrote a sus enemigos. Porque con un solo sacrificio, Jesucristo hizo que Dios hiciera perfectos a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. 15. Así lo asegura el Espíritu Santo cuando dice. 16. Por eso, este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Y nunca más me acordaré de sus pecados
y maldad. ¿Por qué es importante entender esto? Porque, como decía hace rato Alicia, algunos de nosotros incluso podríamos sentir una ligera culpa del pasado. Una ligera culpa del pasado. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Que si tú has pecado contra ti, has pecado contra tu mamá, contra tu papá, contra tus abuelos, has pecado en contra de tus hermanos, en contra de tu madre, en contra de tu padre, en contra de tus amigos, en contra de tu sociedad, en contra de las instituciones, en contra de la Biblia. Si tú has pecado en contra de cualquier persona y tú le pides perdón a Dios, escucha bien esto, Dios te va a perdonar, pero quizás hoy tienes que escuchar esto. Pero si en algo has sentido una ligera culpa, por mínima que sea, déjame decirte nuevamente Hebreos, en el versículo 17. Hebreos 10:17, y nunca más me acordaré de sus pecados. Es decir, Satanás sí puede utilizar la culpa en contra de ti, mas Dios no es así. El Padre, una vez que te perdona, Él se olvida por completo, para siempre, de tus pecados. 18. Por lo tanto, si nuestros pecados han sido perdonados, ya no es necesario darle a Dios más ofrendas para que nos perdone. Ya no, ya no. Ahora quiero leer esta parte. Dios nos eligió y para siempre. Aunque los días, pero Jesucristo 69, aquí está. Fabi, ayúdame a leer. ¿Qué dice ahí el versículo 14? Es la primera que me aparece. No es maldad. ¿Qué dice en tu pantalla, Fabi? ¿De qué? Lo que está iluminado. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí en tu pantalla? Hebreos 10:14. Porque como, porque como un, porque como con un solo sacrificio Jesucristo hizo que Dios hiciera perfectos a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. Hasta ahí. Así lo Hasta asegura ahí. el Espíritu. Hasta ahí. ¿Cómo los hizo? Perfectos ¿A quiénes? a todos, No, pero ¿a quiénes? No a todos. ¿A quiénes? ¿Quiénes son esos a sus todos? hijos. No, ¿qué dice ahí? Más allá de lo que tú y yo creemos. ¿Qué dice ahí? ¿Lo volvemos a leer? Dice, Sí. Jesucristo hizo. ¿Luego qué Hizo dice? que Dios hiciera perfectos a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. A los que Él eligió. Y aquí te va una pregunta, Fabi. ¿Dios te eligió para ser su pueblo? Sí, ¿Entonces eres perfecta? sí, Gracias, Fabi. de nada. Levante la mano todos los que crean. Los que no crean, pues no la van a levantar. Pero los que crean que Dios los escogió para ser su pueblo, levanten la mano. Los que piensen esto de Dios. Si Dios te escogió, entonces, déjame decirte una cosa. No es mi idea. Dios te está diciendo, estás dentro de mi legalidad.
Por lo tanto, yo a ti te hice perfecto. Te hice perfecta. Que nada te haga dudar. Que yo te escogí. Que nada te haga dudar que yo di mi vida por ti. Yo soñé contigo. Desde antes de la fundación de esta tierra. Yo ya te buscaba. Ya te anhelaba. Ya quería escuchar tu voz audible. Quería que estuvieras sobre la tierra. Hice un mundo para ti. Y no podía vivir separado de usted. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti todas nuestras culpas. Si hemos fallado, si hemos mentido, si hemos robado, si hemos tomado, si hemos concluido como tú no concluiste, si respondimos incorrectamente a una necesidad, y eso que tú pensabas de nosotros no lo concluimos a tiempo, Padre. Si no dimos en el blanco, perdónanos. Perdónanos, Padre. Porque hoy hemos concluido que efectivamente tú nos escogiste para ser tu pueblo. No te elegimos nosotros a ti, tú nos elegiste a nosotros. No te amamos a ti, tú nos amaste primero. Por eso has puesto la sangre de tu Hijo Jesucristo, la derramaste sobre nosotros. Y nosotros ocupamos el lugar de tu Hijo inocente. Y tu Hijo inocente tomó nuestro lugar para que pudieras volver a aceptarnos y por lo tanto tener y volver a tener amistad contigo. Familia, iglesia, escuchen bien esto. Jesucristo restauró la relación entre nosotros y Dios y nos da la oportunidad de ser escuchados directamente. Cualquiera está escuchando en esta reunión. Les vuelvo a recordar, el Padre puede escucharte como a cualquiera de nosotros y pondrá atención porque no te ve a ti, porque ve a Jesús en ti. Porque el Padre hará ese milagro en tu vida, no por ti, sino porque ve a Jesús en ti, porque ve a su Hijo inocente en ti. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, sé tú quien convenza nuestras vidas, pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús, Padre, bendigo esta casa. Que este principio que has establecido hoy en nosotros funda en nuestra vida espiritual y sea parte de vivir nuestra vida y nuestra legalidad delante de ti. En el nombre de Jesús, Padre, que nuestros espíritus despierten y que vean a través de tu espíritu y que concluyamos a partir de lo que ve nuestro espíritu está haciendo el tuyo. Gracias por esta tremenda reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Pues creo que podemos trascender hacia preguntarles con qué se quedan. Ya saben que de todas maneras no se van a salvar. Así es que, ¿ustedes solos o yo les pregunto? ¿Con qué se quedan de esta clase tan tremenda? Maestra,
Carlos, Mande. no quiere mostrar su cara porque le da pena y está poniendo el topper ahí para que no lo vean. No te preocupes, Dios lo ve. No te preocupes, Dios lo ve. Entonces, Alondra, ¿con qué te quedas de esta reunión? Hola, buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan bien o se escucha medio feo? No, te escuchas muy bien. Ah, yo quería que se escuchara feo. No, no es cierto. Yo hoy me quedo, con esta clase. Bueno, pues hablo sobre el perdón y la culpa. Me quedo con que, pues tenemos que aprender a perdonar, como dicen, pues otras frases, ¿no? Hay que perdonar para aprender a soltar las cosas, porque si no perdono voy a vivir con culpa. Este, pues sí, o sea, voy a vivir con culpa, triste, como esas, ay, como dijo Damaris, no me acuerdo Los cómo se niveles, llamaban, ajá, los ¿ah?, niveles de la culpa. de la culpa. Si uno no perdona, así vive, y sí es cierto. Yo mm, mucho tiempo no perdoné a alguien que me hizo mucho daño. Y, y es feo vivir así porque no estás ni con tu familia, estás en paz, no estás en paz, no te sientes libre. Y si no perdonas, así vas a estar toda tu vida, sintiéndote con la culpa, con tristeza, con autorrechazo, con depresión. Entonces, con eso me quedo. De, hay que perdonar, hay que perdonar para sentirte libre y sentirte en paz contigo mismo y con Dios. Y quiero preguntarte, ¿cómo ves tú el perdón de Dios? Les hice una pregunta y te la hago a ti en especial. ¿Cuántos de tus pecados Dios ya perdonó? Mm, Pues yo creo que todos, porque como lo dijeron en la otra clase, Dios es yo creo que Él nos perdona, o sea, Él es justo con todos y, y pues para que Él me pueda perdonar a mí, pues yo tuve que pedirle perdón también a Él. Por algo mandó Él a su hijo. Este, pues es algo muy fuerte, ¿no? O sea, Él mandó a su hijo para salvarnos a todos. Por ejemplo, si a mí me dijeran, dame a tu hijo para poder salvar a los demás, pues, ay, o sea, no sé, yo creo que yo no, en lo personal no me atrevería a dar a mi hijo para sacrificar a los demás, pero Él sí lo hizo, Dios sí lo hizo y perdonó mis pecados. Fíjate, Y yo Alondra, creo que sí, fíjate, Alondra, lo que te voy a decir. Uno, Dios perdonó, acabas de confesarlo, Dios perdonó todos tus pecados. Entonces, escúchame muy bien. No le permitas a nadie que te trate con culpa. Y no te permitas tú, a partir del día de hoy, vivir con culpa. Si Dios te ve perfecta, te la tienes que creer. Te la tienes que creer y no permitas que nadie te trate con culpa. Dios te ha perdonado y te eligió para ser su pueblo. No hay pecado que Dios no haya llevado a la cruz, si tú así lo crees. ¿Va? sí. A ver, estuvo muy fuerte esto, pero a ver. Sofía, ¿con qué te quedas? Hola, buenas noches. Perdón por el ruido de fondo, pero bueno, pues creo que yo me quedo con muchas cosas realmente desde que estaba leyendo en el libro. Creo que sí, varias partes
dejaron así como de, órale. Pero primero con la parte del perdón, que pues creo que viéndolo en nuestro mundo actual, muchas personas, y pues también me incluyo, es difícil perdonar a los demás, que sentimos que a lo mejor a veces no merecen nuestro perdón, pero pues viéndolo así, realmente si Dios nos perdona y nosotros fuimos a su semejanza, pues nosotros no tenemos razón por la cual no perdonar a los demás, porque pues no podemos juzgarlos si Dios no los juzga a ellos. Y también leí otra parte en la que decía que para Dios es más importante la eternidad. Y también va creo que con la mano de la culpa, porque pues yo siento que a veces, en mi caso, me enfoco más en cosas a lo mejor de aquí, o sea, de, no sé, la escuela, en mi familia, y me alejo un poco de Dios, y es como que dice, bueno, ahí decía un ejemplo de que si tú quieres emprender un negocio, Dios te va a apoyar y te va a sacar adelante, pero que si ese negocio te va a alejar de él preferiría que te quedaras en la ruina. Entonces eso también fue otra parte que a mí me tocó mucho. Y a ver qué pues sí, que a pesar de todo, o sea que siento que fue como una clase tensa sobre pecados y culpa, suicidios y esas cosas. Creo que lo bueno que podemos sacar de todo esto es que Jesús hizo todo por amor, que aunque los actos que por los que él se sacrificó no pues fueron correctos, él hizo todo por amor. Y respondiendo a la pregunta de los pecados, que cuántos me ha perdonado, pues yo también creo que todos, que a lo mejor hasta que los que ni siquiera he cometido, porque pues en la clase pasada vimos que Dios es omnipresente y omnisciente, entonces pues él ya sabe hasta lo que voy a hacer en el futuro, y pues sí, eso es con lo que yo me quedo. Qué fuerte, Sofía. Qué fuerte. Qué fuerte. No hay nada que decir de la conclusión de Sofía. Tremendo. Gracias. Gracias, Sofía. ¿Puedo decir algo? Por supuesto, María, adelante. Sofi, ¿sí me oyes, Sofi? Sí, Mari, te oigo. Me pones muy orgullosa hoy. Ay, muchas gracias. Amo tu conclusión, Sofi. Y le doy gracias a Dios porque las circunstancias no han sido fáciles, pero te amo porque siempre has estado con tu mami y ahorita hoy tu contexto me alegra mucho mi corazón. Felicidades, Sofi. Buenas noches. Gracias, Mari. Tremendísimo. Josecita, ¿con qué te quedas? Josecita. Sí, buenas noches. Bueno, pues Dios es muy maravilloso al darnos al Señor Jesucristo como pues lo dio como sacrificio para que todos nosotros pues tengamos salvación y vida eterna. ¿Quién daría a su hijo para sacrificio? Yo, la verdad, si me pidieran a Gustavo o a Mariel que me dijeran que los diera para que se salvara la humanidad, pues un hijo duele muchísimo. Pero las bellas palabras y grandiosas palabras del Señor Jesucristo, si no bajó de esta cruz es por amor a ti. Y por amor a cada uno de nosotros, Él se dio a sí mismo para que nosotros fuéramos salvos. Y estoy muy agradecida con Dios de conocer su palabra y de que Él me haya elegido a mí
y que nos haya elegido a cada uno de nosotros, porque nosotros no lo elegimos. Y se lo agradezco infinitamente porque yo estuve en sus planes desde el principio y cada uno de nosotros, ninguno de nosotros estamos ajenos a todo lo que nosotros hacemos, a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, y Dios ha sido muy maravilloso con cada uno de nosotros, porque pues Dios es sanador, es perdonador, Él nos da, es nuestro proveedor en todas las circunstancias, desde la más mínima hasta la más grande. Dios es bueno siempre. Aleluya, no. Tremenda, Josecita. Entonces también estás concluyendo que eres perfecta. ¿Es así? Dios me hizo perfecta. Aleluya. Conste, conste. Muy bien. Nancy, no sé no sé, no sé si estuviste toda la clase. ¿Con qué te quedas de lo que escuchaste? O si estuviste en toda la clase, ¿con qué te quedas, Nancy? No te oigo. No. Sí, Ahí está. estuve. Apenas empezaste a sonar. Sí, estuve en toda la clase. Perfecto. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué me quedo? Con que nada es casualidad en la vida de absolutamente nadie. Todo es un plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros desde antes de que naciéramos. Todos somos escogidos y por ese gran pequeño detalle, todos somos perfectos. Tenemos un gran regalo, ¿no? Que gracias a Dios nos hizo nacer y crecer en este tiempo de gracia, donde no tenemos que hacer esa clase de sacrificios, ¿no? Donde, como tú bien decías, la ley no producía fe, ¿no? Y también estamos viviendo en ese tiempo tan bonito donde podemos elegir y sentir que la fe nos mueve, que la fe nos da, que la fe nos hace vivir bien y bonito, ¿no? El tiempo de actual que estamos nosotros pasando, muy difícil, por cierto, pero también Dios nos ama tanto que al mismo tiempo estamos muy bendecidos, ¿no? Estamos muy, muy bendecidos y ahora sí podemos decidir y elegir seguir a Jesús y a Dios por sencilla fe y por convicción propia, ¿no? Así es. Así es. Gracias, Nancy. Gracias. Sí, no, tremendo, tremendo, sí. Había un plan ahí. El sacrificio de Jesús. Eduardo, Presente. aquí está Mariel conmigo, te aviso. Pues, a ver, Mariel, ¿con qué te quedas? Ay, mamá, ¿pero qué le dijiste que estaba conmigo? Ahora tengo que contestar. Pues sí, pues sí. Vas, Marielita. Oh, acércate porque no está.
Ay, bueno, pues yo me quedo con, pues más o menos con lo que ya había dicho mi mamá de que, pues yo, bueno, Dios me hizo perfecta y ¿sí me escuchan? Sí, sí, muy bien. Ya. Te escuchamos perfectamente bien. Y y con la primera, bueno, casi con la primera parte que había dicho Damaris de que pues nosotros tenemos, bueno, existían dos maneras de estar en contacto con Dios. La primera pues era de pues estar libre de pecado, de cualquier pecado. Y la segunda pues era restablecer la relación con Dios a través del perdón. Y pues que a través de Jesucristo nosotros, bueno, a través... Ahora sí se le trabó. Ya hasta se fue, creo. Ok, perfecto, Mariel. Yo por fe creo que concluyeron bien. Y la última persona que le voy a preguntar, y por eso los dejé al final, Carlos, a mí me gustaría decir algo. Adelante, por favor, por favor. Fíjate que ahora sí que con todo lo que pues vimos hoy, ¿no? En la semana estaba yo pues pensando, porque este es el mes del papá. Y entonces, pues como que siempre esa parte en mí me pega un poco pues porque recuerdo a mi papá y cosas así. Y iba pues, caminando por la calle y me acordé de mi papá y yo le decía a Dios, pues que han pasado muchos años, ¿no? 35 años en que mi papá murió y aún así, con todo y eso, me causa pues cierto dolor. Y entonces Dios me contesta así literal y me dijo, ¿sabes qué? ¿Te causa dolor haber perdido a tu papá? Y si le dije, sí, todavía mucho dolor, me pesa, me duele, justo porque pues viene el día del papá y todo, ¿no? Y en ese momento me dice, ¿te imaginas? A ti te cuesta mucho dolor. ¿Te imaginas el dolor que siente un papá al dar a su hijo? Y entonces, así como que, pues sí me sacó de onda, ¿no? Porque dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo? O sea, se está refiriendo a qué, ¿no? Y entonces, en ese momento entendí el dolor. O sea, si sientes un dolor al perder un papá, imagínate el dolor de perder a tu hijo. Y en ese momento, haz de cuenta que fue como esa cuestión de decir, a ver, tú da uno de tus hijos. Y entonces, en ese momento me cayó así como el 20 de decir, qué dolor de que Dios dio a su Hijo Jesucristo para que nos perdonara, para todo, ¿no? Y bien lo dicen ahorita, pues muchas de las que son mamás, yo no podría dar a uno de mis hijos. Y entonces en ese momento ahorita que platican toda esa cuestión, digo, qué difícil. No sé qué dolor pudo haber sentido Dios al decir, les voy a dar a mi Hijo Jesucristo para que les perdone todo. Entiendan los que les ha perdonado todo. El que no lo entienda,
El que no entienda esta parte de lo que estoy haciendo, no está entendiendo nada. Y en ese momento dije, sí, tiene razón, Dios, sí. Es un dolor muy grande perder a tu papá, pero perder a tu hijo o dar a tu hijo, a tus hijos, que justamente Dios también esperó a Jesucristo. Yo no me lo imagino, cómo lo esperaría con un cuarto adornado, no lo sé, no me lo imagino, pero yo lo viví, digo, esperas a tus hijos con tanto anhelo, con tanto amor, y darlos así, no es tan, pues digo, no es tan fácil o nunca fue fácil. Y me imagino el dolor de Dios al dar a su hijo y que tú no entiendas por qué lo dio, digo que creo que es más dolor esa parte. Y ahora sí que escuchando, yo ya la había escuchado, yo ya había escuchado esta clase y ahorita oyéndolo de otra perspectiva, digo, sí, qué gran dolor, pero si algo me deja esta clase es eso. Dios ya sacrificó a su hijo, algo que le dolió muchísimo. Y si no entendemos que Dios lo dio por todos nuestros pecados, por toda tu vida, no solamente tus pecados, por tu vida entera, por tu presente, por tu pasado y por tu futuro ya lo dio y no lo estamos entendiendo, digo, híjoles, ¿qué necesitas ver más allá de que un papá dio en sacrificio a su hijo? Y yo me quedo con esa parte. Es un gran testimonio, Hortensia, es un gran testimonio. Y nunca había yo percibido que a través de ese dolor se pudiera experimentar el asomarse hacia el dolor de Dios. Y creo que los padres, creo que el día de hoy las mamás sobre todo han hablado respecto a ser imposible entregar a un hijo para que muera por alguien que ni conoce o por morir por alguien que no cree, por morir con alguien que no lo tome en serio, por morir por alguien que nunca lo va a entender. Es algo muy fuerte y gracias, Hortensia, por este regalo que nos das de tu testimonio, que el Padre en esto te reveló y traiga en ti paz. Eso es lo que el Padre está haciendo. Su revelación siempre traerá paz a nuestra vida. Y al final quería yo preguntarle a la familia Jiménez López, quien quiera contestar, porque justamente el día de hoy fue Damaris quien nos trajo la lección, nos trajo la doctrina número 1 y bueno, pues trae sus porras. Pero antes de darles la palabra a quien ustedes quieran, déjenme decirle que dice Josecita, ay, yo no daría a Gustavo ni a Mariel para sacrificio. Y esto es nada más para sacarlos de que no terminemos tristes. Pero si le dijeran entre Saúl, Mariel y Gustavo, ella preferiría a Saúl y echaría a los dos, a Gustavo y a Mariel, pero se quedaría con el de Saúl. Amor de abuela, y digan que no. Ok. Familia Jiménez López, Hola, Charlie. ¿con qué se quedan? Nos queda apagar. Definitivo, ¿verdad, José? Sí, pues sí. Por supuesto. Te echan los dos al hoyo y se queda con el Saúl. Lo mismo que Betty. Echa al Benjamín, al Ray, a la Damaris y se queda con el Josuecito. Ok, muy bien. Y con Betty. Alicia y con Merita me quedo. Exacto. Y los echas en paquete. ¿Con qué se quedan, Bueno, Betty? bueno, en lo personal me quedo con que Dios nos ama tanto, que su amor es tan grande e incondicional, tan hermoso, que ya nos perdonó, que nos ha perdonado y nos seguirá perdonando, y que su amor de verdad es tan grande, tan grande, tan grande, que día a día nos tiene una paciencia tremenda, y que si Él nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar
y tenemos que amar y tenemos que perdonarnos nosotros mismos. Es con lo que yo personalmente me quedo. Y de verdad, Charlie, es que no me alcanzan las palabras para expresar lo que quisiera decir. Pero todo lo encierro con que Dios nos ama tanto de una manera tremenda que, que con tanto amor a la humanidad dio a su Hijo unigénito. Y de verdad es bien, no sé cómo, o como decía Hortensia, no alcanzamos la magnitud de entender, de comprender. Si cuando un hijo se nos enferma es algo tremendo, terrible, ¿verdad? Ahora el que lo tuvo que dar, pero lo hizo con tanto amor, y nuestro Señor Jesucristo con tanto amor nos amó, que Él dio su vida por todos nosotros, y es una gran enseñanza que nos deja. Te repito, no me alcanzan las palabras, no sé cómo explicarlo, pero todo lo encierro y me quedo con que Dios me ama mucho, nos ama mucho, nos seguirá amando y siempre nos amará hasta el infinito, y estará delante de nosotros, atrás de nosotros, al lado de nosotros, con nosotros, y siempre cuidándonos y protegiéndonos. Y así como Él nos ama, debemos de amar nosotros, de perdonar nosotros y seguir adelante caminando en fe. Es con eso con lo que me quedo, Charlie. Ayúdame tú misma, Betty, ayúdame, no cierres este micrófono. Yo sé que tú te sabes San Juan 3:16. Solo dilo de memoria. Yo creo que la mayoría se lo sabe. Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Fíjense cómo dice la versión 1960. Porque de tal manera amó Dios al hombre que ha dado a su Hijo unigénito. Y con esto termino. San Juan 3:16, versión, traducción, lenguaje actual. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo. El Padre me entregó a mí por labios de nuestro Señor Jesucristo. El Padre me entregó a mí. Tremendo. Familia, gracias por estar. Creo que nos llevamos muchas cosas. ¿Y alguien quiere orar para terminar la reunión? Ana Betty, está bien. Ora tú. Papá, el día de hoy agradecemos este privilegio, Señor, porque día a día hemos tomado conocimiento de tu palabra. Día a día nos has enseñado cosas nuevas. Dice tu palabra, nuevas y difíciles que tú no conoces. Y ahora vamos entendiendo la razón por la cual estamos aquí. El perdón que tú nos has dado, ese perdón que sobrepasa muchas cosas. Y te damos gracias, Padre, por tu Hijo amado que diste en la cruz del Calvario para salvar nuestras vidas. Yo te agradezco infinitamente por cada uno de los que estamos aquí reunidos y te pedimos, Señor, que día con día nos des sabiduría, nos des inteligencia, porque es necesario para poder seguir adelante y para poder impartir tu palabra a todos aquellos que lo necesitan, que necesitan una palabra de vida, un aliento para seguir adelante en este mundo tan difícil que nos ha estado tocando vivir. Pero yo te agradezco, Señor, por la vida de Damaris. Gracias por su vida, Señor, porque sé que tú la vas a usar en gran manera. Sé que tú vas a instruirle y sé que tú la vas a llevar más allá de lo que ella piensa, Señor. Te agradezco todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, pues prendan tantito su cámara y si no, pues ya sí les tomo una fotito. Es nuestra segunda reunión y esto se los había prometido, se iba a poner muy bueno y así está sucediendo, ¿va? Entonces vamos a sonreír como si hubiera ganado Morena. No, bueno, como si hubiera ganado el verde o el morado o el azul
Ustedes sonrían como pensando que ganó su candidata. La de 3, 1, 2, 3. Muy bien, familia. Pues gracias por estar y que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Damaris estará rematando esta doctrina 2 y la próxima semana cerramos doctrina 2. Entonces, por favor, lean sus libros que envié y si lo necesitan imprimir, imprímanlos en PDF. Ya está todo listo para imprimir. Bueno, pues, ¿quieres decir algo, Frida? Sí, las preguntas que dejaste son la tarea. Ajá. Bueno, gracias. Gracias. Edu, ¿Mande? pregunta. ¿Sí? ¿Mañana es el evento que habías comentado? No, es hasta julio. Julio. Ok. Julio, ajá. Gracias. Sí, no de nada. Vayan apartando la fecha, el evento box. Sí. Bueno. Ok, familia. ¿Dónde hay que leer, perdón? ¿El qué? Perdón 2. Perdón ¿Hasta 2. dónde? Ajá. Perdón 2 es de perdón 1. Hay que leer de la página 29 a la página 34. Sí, gracias. De la 29 a la 34. ¿Listo? Familia, pues sería todo. Nos vamos en 5, 4, 3, 2, 1. Bye.